vamos a ver cómo la poderosísima banca veneciana forjó su imperio económico en base a todo tipo de prácticas despreciables que llevaron a la población de Europa y de Asia a un estado de pobreza y mortalidad jamás contemplado. Vamos a relatar los episodios documentados de las prácticas bancarias y comerciales que elevaron a la Serenísima República de Venecia a lo más alto del poder y del control, no solo de Europa, sino de todo el mundo conocido por entonces. Aquella Serenísima República y su poderosísima banca realizaron una serie de prácticas bancarias y financieras que abocaron a Europa y al mundo a una crisis de pobreza y muerte causadas por una desintegración financiera que detuvo casi por completo todo el comercio y el intercambio, llevándose por delante a millones de personas por hambre y enfermedades debido a una burbuja financiera ficticia que se venía inflando desde hacía 3 o 4 décadas. Debido a la inexistencia de lo que se conoce como Estados-nación, con gobiernos soberanos que pudieran controlar su banca y tuvieran capacidad para ejecutar acciones que amortiguaran aquel golpe tras el hundimiento de los mayores bancos del mundo en el año 1345, dirigidos por los Bardi y por las empresas Perucci de Florencia, el colapso financiero y económico se llevó por delante la vida del 25% de la población entre los años 1300 y 1450, aunque en algunos lugares de Europa alcanzó el 35% e incluso el 50% en algunas décadas. Es preciso recalcar, y más adelante lo veremos, que Florencia y los estados-nación del norte de Italia, o las ciudades-estado mejor dicho, salvo Milán, estaban manejados y controlados por la banca de la Serenísima República de Venecia. La historia oficialista culpa a menudo de la debacle al por entonces rey de Inglaterra, Eduardo III, pero Venecia ya se había hecho desde entonces y hasta hoy día con el control de Inglaterra, gracias a los préstamos que las bancas Bardi y Perucci, sobre todo, concedieron al monarca para satisfacer la crisis que atravesaba Inglaterra. Préstamos que convirtieron a Eduardo III en un títere en manos de Venecia, contra la cual se intentó rebelar el monarca, debido a la usura y al expolio que la Serenísima acometía contra Inglaterra, hasta el punto que el presupuesto nacional se había convertido en una subsección, una especie de apéndice de los citados bancos del norte de Italia. Pero el revisionismo histórico y la perspectiva que nos otorga el paso del tiempo, el tiempo transcurrido, hacen que la verdadera historia vaya aflorando. Y al respecto, 2 libros recientes ayudan a comprender aquel crack financiero y social, sin tan siquiera ser la intención de sus autores, de los autores de estos libros. El libro The Medieval Super Companies, A Study of the Perucci Company of Florence, escrito por Edwin Hunt en 1994, demuestra las pérdidas que abocaban a este banco Perucci a la quiebra a finales de 1330, debido a sus propias políticas destructivas con respecto al crédito y el comercio agrícola de Europa, antes, y esto es importante para contradecir la historia oficial, antes de que el rey inglés Eduardo III accediera al trono. Edwin Hunt, un erudito, puesto que trabaja para la banca internacional, no solo derrumba la historia en este aspecto, sino que del estudio de toda la correspondencia y libros de contabilidad existentes de las bancas Bardi y Perucci, concluye que los préstamos al rey Eduardo III se dieron bajo brutales condiciones que suponían la incautación y saqueo de los ingresos de una corona como la inglesa, que si comparamos con la actual coyuntura mundial no era más que un país del tercer mundo, agraviado por el saqueo de la banca internacional de aquellos tiempos, la banca veneciana. Cuántas similitudes con lo que vivimos hoy día. Si Edwin Hunt deja claro que Inglaterra estaba controlada por los bancos Bardi y Perucci, más definitivo es el último trabajo del historiador de Venecia, Frederick C. Lane, en su obra
Money and Banking in Medieval and Renaissance Venice, que muestra que fueron las finanzas venecianas las que, al dominar y controlar una enorme burbuja internacional de especulación monetaria desde el año 1275 hasta 1350, arreglaron el gran colapso de la década de 1340 porque no compartieron una paz mutua con Florencia, sino que los comerciantes venecianos fueron a la quiebra, arrastrando con ellos a la economía europea y mediterránea. Es decir, por hacernos una idea, Florencia era en el siglo XIV la Nueva York de hoy día, el centro aparente de la banca, con los mayores bancos del mundo. Pero Venecia era la Londres actual, que manipulaba por entonces tanto a los banqueros de Florencia como a reyes y emperadores por igual, en base al dominio completo de los mercados y a la acuñación de moneda y crédito. Una de las estrategias fundamentales de la República de Venecia para no solo sobrevivir, sino dominar, fue impedir el nacimiento de cualquier intento de Estado o nación soberana o similares. Y para la causa se valió de unos eficaces servicios de inteligencia y de espionaje infiltrados por todas las cortes europeas bajo el mando del inquisidor Consejo de los Diez. Y en este sentido, ya en la década de 1950, el historiador Fernand Braudel demostró que fue Venecia quien abocó a los banqueros de Florencia, Génova, Siena, etc., a ser intervenidos de manera voluntaria desde el principio del siglo XIII para destruir la posible aparición de gobiernos nacionales que ya se venían fraguando, por ejemplo, con los logros del emperador del Sacro Imperio Romano, Federico II. Decía este autor, este historiador Braudel, que Venecia deliberadamente había atrapado todas las economías sujetas circundantes, incluyendo la economía alemana, para su propio beneficio, lo que les impide actuar libremente. El siglo XIV vio la creación de un poderoso monopolio en beneficio de las ciudades-estado de Italia, que el embrión de los estados territoriales como Inglaterra, Francia y España sufrieron necesariamente las consecuencias. A lo escrito por Braudel, añado además que Venecia intervino para detener la adhesión de Alfonso el Sabio como sucesor del emperador Federico II. Estas políticas venecianas de libre comercio arrasaron por millones de vidas humanas que fueron despoblando Europa hasta que siglos después, en que el nacimiento del Estado-nación francés bajo Luis XI y luego Inglaterra bajo Enrique VII y la España de los Reyes Católicos, la población europea pudo establecerse y recuperarse. Porque hay que señalar que hubo unos 400, 600 años de creciente aumento de la población en Europa, China e India. En conjunto, las 3/4 partes de la población humana conocida por entonces, que se derrumbó y se invirtió el crecimiento a causa de hambrunas, pestes y plagas que mataron a más de 100 millones de personas. Pero no solo por causas mayores, tal como estamos viendo. Las guerras azotaban toda Europa. Ejércitos mongoles sacrificaron entre 5 y 10 millones de personas. Por lo tanto, esta despoblación no comenzó con la caída de la banca en la década de 1340, pero se aceleró después durante casi un siglo. Las políticas de financiación de Venecia ya estaban revirtiendo el crecimiento de la población humana desde 60 años antes de su cáncer especulativo. Pero, la pregunta es ¿cómo fue posible todo esto? El despoblamiento paulatino de regiones tan productivas del norte de Italia y norte de Francia a finales del siglo XIII trajo consigo el fracaso de grandes cosechas sucesivas, la pérdida de grandes cosechas y la escasez en extremo en años como el 1314-17, 1328 al 29 o 1338 al 39. Productos tan esenciales como la lana comenzaron a caer en torno al año 1310. La lana inglesa y la de procedencia peninsular ibérica fueron la base de la producción europea de ropa, aunque el paño de algodón estaba empezando a producir. En Inglaterra, comenzando con el reinado de Eduardo I y alcanzando un clímax con Eduardo III, los Bardi y Perucci habían adquirido un estatus que les supuso el monopolio de la adquisición y exportación de lana. En Francia eran famosas durante todo el año las 6 ciudades de ferias de la región de Champagne, como el centro de la negociación de tela y prendas de vestir, industria siderúrgica, madera, lana, instrumentos agrícolas y alimentos para toda Europa.
con beneficios para los comerciantes en torno a un 34%. Los banqueros venecianos y florentinos intervinieron en estas ferias con grandes cantidades de crédito, con sucursales bancarias y con artículos de lujo traídos desde Oriente. La investigación de Edwin Hahn de los libros de cuentas de los banqueros Perucci muestra que los banqueros florentinos esperaban un 810% anual hasta 1335, muy superior a la velocidad en que la economía física de Europa estaba produciendo excedentes reales. Los venecianos esperaban tasas mucho más altas de ganancias todavía, por las razones expuestas a continuación. Es decir, a finales del siglo XIII, esa desaceleración en el comercio golpeó primero los productos básicos. Operaciones de crédito se mantienen durante más tiempo, pero las ferias entraron en un declive severo. Al respecto, dice Brodel, a finales de la década de 1330, al comienzo de la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, que por cierto fue financiada por la banca veneciana, llevaba la industria de la confección Flandes, la principal región de producción de ropa de Europa, siendo boicoteada y desconectada completamente de la lana a finales de la década de 1340. Esta industria se encontraba en completa decadencia y se estaba moviendo realmente fuera de los pueblos y ciudades en pequeñas industrias caseras en el campo. Además de monopolizar las producciones básicas, se detectó a partir del año 1320 una fuga masiva de plata hacia ultramar, sobre el mar, es decir, al imperio marítimo de Venecia en el Oriente Medio y Bizancio, que dañó el equilibrio de Europa. Exportaciones venecianas de plata de Europa desde 1325 hasta 1350 habían igualado quizá el 25% de toda la plata que se extraía en Europa en ese momento. La moneda de plata estándar había sido la moneda estable del Santo Imperio Romano en Europa y en Inglaterra desde los tiempos de Carlomagno. Esta exportación masiva desde Venecia hacia el este causó un déficit crónico, creando problemas de pagos en lugares tan lejanos como Inglaterra y Flandes, y en la fabricación de pagos en el comercio. Francia fue vaciada de monedas de plata. El acuñador del rey Felipe estima que 100 toneladas de plata se habían exportado a las tierras de los sarracenos, al Medio Oriente Islámico. De esta forma, monopolizando la producción de básicos y manejando la circulación del dinero, interrumpiendo su fluidez, los bancos italianos que se lucraban de manera vergonzosa con estas prácticas estaban a su vez preparando con décadas de antelación el caldo de cultivo que originó el desplome financiero y la crisis del año 1340 en el mundo. Por hacer una comparación con la actualidad, aquellas compañías florentinas se asimilaban a las actuales multinacionales del grano, como son Cargill y Archer-Daniels-Midland. Según Edwin Hahn, se utilizan los préstamos a los monarcas para dominar y controlar el comercio de ciertos productos de primera necesidad, especialmente de cereales y más tarde lana y tela. Su dominio y especulación consigue reducir progresivamente la producción de estos productos. Esta es la manera en que Venecia controlaba el mundo conocido por entonces. Sé que la peste negra fue fundamental en el despoblamiento, pero a su vez ha servido para encubrir las criminales prácticas bancarias de Venecia, que llevaron a la muerte a millones de personas que se camuflan con las cifras de dicha enfermedad. Y no solo en Europa y el Mediterráneo, porque el imperio marítimo financiero de Venecia especulaba a escala global en Eurasia, y fueron los comerciantes de Venecia los que llevaron aparejadas la devastación y la despoblación de la mayoría de la raza humana en el siglo XIV, porque la catástrofe de la peste negra en Europa es superada con creces con las tasas de muerte en China y las regiones islámicas bajo el gobierno del homicida mongol Khan, desde 1250 hasta casi el año 1400. Un clan homicida que, como veremos más adelante, estaba apoyado por la inteligencia veneciana y fueron fundamentales en la propagación de una peste negra que al día de hoy sigue rodeada de incertidumbre. Debo mencionar que las primeras prácticas que se pueden denominar como banca fueron obra de los templarios. Y si bien no me consta que se implicaran en la banca veneciana, no olvidemos su presencia en Venecia, a donde llegaron rodeados de leyendas, como que ocultaron en la pequeña isla de San Giorgio un enorme tesoro. En Venecia se asentaron en la zona del campo de los jesuitas, en la iglesia llamada de Santa María de la Asunción,
ahora la iglesia de los jesuitas, y en la parte delantera se encuentra el oratorio que aún lleva su nombre, que todavía se utiliza hoy en día como un hospicio. Y su huella permanece también en la fachada que alberga el famoso edificio del Casino de Venecia, grabado con las palabras latinas non nobis, que corresponde a las primeras palabras del lema de la Orden del Temple: non nobis domini, non nobis, sed nomini, tuo da gloriam. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre de gloria. Añadir que estos bancos Bardi y Perucci, fundados a mitad del siglo XIII por la facción güelfos de la nobleza negra, se mostraron siempre contrarios al Sacro Imperio Romano. Y ya en su momento, Carlomagno advirtió sobre el peligro que suponía Venecia y las ciudades-estado del norte italiano. Estos güelfos afirmaban sin rubor ser aliados del Papa de Roma, al cual empujaron y convencieron para que la usura, y esto es importante, dejara de ser pecado mortal y disminuir lo venial o de menor importancia. Y parecían disfrutar de una exención efectiva de los mandatos de los papas católicos contra la usura, y también de su prohibición de comerciar con el infiel, con los regímenes, por ejemplo, de Egipto y Siria. Con anterioridad, allá por la década de 1180, el poderoso doge de Venecia, Ciani, provocó el enfrentamiento entre el Papa y el emperador del Sacro Imperio Romano, Federico Barbarroja, mediando luego este dux para un acuerdo llamado Paz de Constanza, en el cual el veneciano logró que el emperador Federico retirara de Italia su estándar de moneda de plata para permitir a las ciudades-estado acuñar su propia moneda, siendo fundamental para que Venecia estableciera su predominio total en torno a las negociaciones de oro y plata en lingotes y monedas en toda Europa y Asia. Así, Venecia rompió y sustituyó la moneda de plata europea de los emperadores romanos, la moneda de plata del Imperio Bizantino y finalmente el famoso florín de oro florentino en las décadas anteriores a la explosión financiera de 1340, que apagó todos los financieros excepto los venecianos. Estos banqueros, debido a la mala imagen pública que suponía la usura, no cobraban interés de manera directa, sino que, tal como hace hoy día el infame Fondo Monetario Internacional, imponían condicionamientos que restaban absoluta soberanía a los monarcas, porque eran estos monarcas quienes concedían licencias reales e impuestos a las materias primas importantes, como alimentos, lana, ropa, sal, hierro, etc., quedando estas abocadas a los designios de la banca veneciana. Un ejemplo de su poder lo vemos en el año 1325, cuando el Banco Perucci manejaba todas las rentas del reino de Nápoles, reino que abarcaba toda la mitad sur de Italia, donde se cultivaba el grano más productivo de todo el Mediterráneo. Los Perucci empujaron al ejército del entonces rey Roberto de Nápoles a recaudar in situ todos sus impuestos y a continuas guerras contra Sicilia, esta que a través del reino de Aragón, estaba aliada con el Santo Imperio Romano, logrando con estas guerras reducir la producción siciliana de cereales. Estrategias similares de privatizaciones y control pertrecharon los florentinos con los Anjou, con los reyes de Hungría, o en Francia, donde los Perucci eran acreedores de los famosos banqueros Francesi, Biche y Mus, Albiccio y Mosciato Guidi, y con los ya mencionados reyes Eduardo II y III de Inglaterra, donde por cierto almacenaban enormes cantidades de lana en los monasterios de la Orden de los Caballeros Hospitalarios, la actual Orden de Malta, que eran sus deudores, aliados políticos y socios de la monopolización del comercio de la lana. Cabe reseñar que banqueros genoveses controlaban en gran medida los ingresos reales del Reino de Castilla en España, otro proveedor de la lana de Europa por el año 1325. En la famosa Guerra de los 100 Años, donde Inglaterra fue financiada y endeudada por estos bancos
con tasas de cambio que sobrevaluaba su moneda en un 15% en relación a la inglesa, se calcula que los Bardi Perucci eran acreedores de un total de 1.365.000 florines de oro, de los cuales los mayores flujos llegaron al Vaticano, a manera de diezmos y contribuciones bajo un papa colocado por los güelfos, el Papa Juan XXII, alcanzando un valor de unos 250.000 florines de oro por año que fueron recogidos por los agentes de los bancos venecianos, porque solo ellos, los venecianos, tenían las reservas de dinero en efectivo en Aviñón, en Francia, sede temporal del papado durante unos 70 años. De este modo, Venecia controlaba el crédito papal y las continuas hostilidades entre el papado y los emperadores romanos. En Italia, los préstamos de estos banqueros a comerciantes, agricultores y propietarios acababan muy a menudo con las propiedades de estos en manos de los banqueros, que sumados a los impuestos cada vez mayores en las ciudades-estado, incrementaban sus riquezas y su control sobre la población, aboliéndolos más tarde en 1315 en las ciudades para incrementarlos en zonas rurales, con el objetivo de reducir la población y como resultado la baja producción de alimentos que condujo a posteriores hambrunas y muertes. Así, bancos famosos de Toscana, el Asti de Siena, el Francesi o las empresas Scali de Florencia, sumados a bancos como los Perucci, Acciaiuoli, Buonaccorsi, estos últimos habían sido banqueros del Vaticano antes de salir de Roma, iban camino a la quiebra con la caída de la producción en los productos de primera necesidad. Ya en 1340, una epidemia mortal, no identificada como la peste negra o peste bubónica, había matado hasta un 10% de muchas poblaciones urbanas en el norte de Francia, y unos 15.000 florentinos habían muerto, de 90 a 100.000 ese año. Venecia, escribió el autor Braudel, fue el mayor éxito comercial de la Edad Media. Una ciudad sin industria, a excepción de la construcción naval militar, que llegó a dominar el mundo mediterráneo y controlar un imperio a través de la mera empresa comercial. En el siglo XIV se encontraba en el ascendente a sus mayores periodos de éxito y poder. Por otra parte, Frederick Lane escribe: los gobernantes de Venecia estaban menos preocupados por las ganancias de las industrias que con las ganancias del comercio entre las regiones que valoraban el oro y la plata de manera diferente. En apariencia, los bancos de Venecia eran más pequeños y discretos que los florentinos, pero con muchos más recursos para especular, porque a simple vista Venecia construye y subasta barcos a comerciantes que acompañaban con grandes convoyes navales al mando de comandantes del inquisidor Consejo de los 10. Tal como Frederick Lane demuestra, este fue el comercio dominante de Venecia, al igual que hoy día los mega especuladores en monedas y derivados, tales como Morgan y Rothschild, respaldados por George Soros o Mark Rich. Los bancos venecianos y los lingotes de bolsa estaban respaldados por grandes fondos de capital y protección. El tamaño del comercio de lingotes venecianos era de tal magnitud que 2 veces al año una flota de lingotes de hasta 20-30 buques pesados navegaba de Venecia a la costa oriental del Mediterráneo o a Egipto, con plata y regresando a Venecia cargado de oro. Para hacernos una idea de este inmenso poder de generación de riquezas, les remito a un discurso muy llamativo en el Consejo de los 10 del por entonces Dux de Venecia, Mocenigo Tommaso. Poco después de la crisis financiera de 1340, decía este Dux que en tiempos de paz esta ciudad pone un capital de 10 millones de ducados en el comercio en todo el mundo con nuestros barcos, por lo que la ganancia de la exportación es de 2 millones. El beneficio de la importación es de 2 millones. Exportación e importación juntos 4 millones. Se han visto en nuestra ciudad cada año 1,2 millones en oro. En plata 800.000, de los cuales 5.000, unos 20.000 ducados, acuden anualmente a Egipto y Siria. 100.000 a sus lugares en la parte continental de Italia. A sus lugares más allá del mar 50.000 ducados. A Inglaterra y Francia unos 100.000 ducados. Pero
¿Cómo fue posible todo este intercambio de oro, por ejemplo? Fue posible porque el oro de Oriente estaba siendo saqueado fuera de China, hasta entonces la economía más rica del mundo, y la India por los imperios mongoles asesinos. Y el extraído en Sudán y Mali era vendido a los comerciantes venecianos a cambio de plata europea enormemente sobrevalorada, que se extraía en Alemania, Bohemia y Hungría, y se vendía exclusivamente a los venecianos. Un hito fundamental para consolidar la alianza de Venecia con las ciudades-estado, con el papado y con los reyes normandos y los Anjou contra el Sacro Imperio Romano fueron las famosas cruzadas cristianas. La primera en el año 1099 y la séptima y última importante en 1291, puesto que fortalecieron el imperio marítimo comercial de Venecia hacia el este, ya que fue Venecia quien surtió de barcos a los cruzados para su traslado a Oriente Medio, proporcionándoles además grandes sumas de dinero, les sobraba, que el dux justificaba para capturar y saquear a saco las ciudades. Así, Venecia obtuvo el control de ciudades como Tiro, Sidón y Acre en el Líbano, y Layacho en Turquía, y fortaleció su dominio del comercio a través de Constantinopla, como puntos de partida para las costeras rutas de la seda, a través de las regiones del Mar Negro y del Mar Caspio a China e India, que durante los imperios mongoles del 1230 a 1370 fueron mantenidas y vigiladas por las caballerías mongolas. Este imperio de los Khan mongoles fue durante un siglo el imperio más grande y más asesino de la historia humana, dedicados a masacrar las ciudades más pobladas de China, oeste de Irak y norte de Hungría y Rusia, incluyendo todas las ciudades comerciales cuya competencia molestaba, como no, a Venecia. A menudo, esta alianza estratégica entre Venecia y los Khan es tratada como una simple curiosidad de las aventuras de Marco Polo por parte de la historia oficialista, obviando hechos tan relevantes como las reuniones entre intermediarios mongoles y comerciantes venecianos en las ciudades comerciales persas de Tabriz y Trebisonda, gobernadas por los mongoles, y en el puerto de Tana, en el Mar Negro, donde se negociaba oro con la plata de Europa. A este intercambio de divisas se asoció un comercio a gran escala de esclavos de los dominios mongoles. Este fue el llamado oro tanga, desde el tangi, o piezas sin acuñar con el sello de los mongol Khan, con la plata en pequeños lingotes venecianos llamados sommi, que eran el medio de intercambio común de los mongoles y tártaros cánatos. Al tiempo que estos mongoles arrasaban y asesinaban, saquearon todo el oro de China y de la India bajo su control, y reemplazándolo con monedas de plata, y para las castas más bajas, es decir, los chinos, con el papel moneda. Esta misma caballería mongol, aliada de Venecia, expandió la famosa y misteriosa peste negra por la península de Crimea, en el Mar Negro, y desde allí por barcos a Sicilia e Italia en 1347. Y desde Italia se extendió por toda Europa, donde, recordemos, los niveles nutricionales ya habían caído, puesto que la producción de cereales disminuyó a causa de la usura bancaria antes expuesta. Dos causas que llevaron a Europa en un siglo, a una reducción de población de unos 90 millones que había a menos de 60 millones de habitantes. Es más que evidente que los aumentos de los precios marcados por las secuelas de la peste negra y las epidemias posteriores duraron más de una generación, que llevó luego a una deflación aguda y al colapso de los salarios alrededor del año 1380. Después del año 1400, las fuerzas políticas se volvieron contra los métodos de los banqueros de libre empresa italianos. Así, en el año 1401, el rey Martín I de Aragón los expulsó. En 1403, Enrique IV de Inglaterra les prohibió tomar beneficios de ninguna manera en su reino. En el año 1409, en Flandes, fueron encarcelados y luego expulsados los banqueros genoveses. En 1410,
todos los comerciantes italianos fueron expulsados de París. Cuando Luis XI se convirtió en rey de Francia en 1461, organizó las fuerzas nacionales para ser el primer Estado-nación fuerte y soberano. Junto con el desarrollo de los puertos, carreteras y el apoyo a las ciudades, Luis XI insistió en una moneda nacional única, estándar, creada y controlada por la propia corona. Estas prohibiciones y expulsiones supusieron el paulatino declive del modelo bancario familiar y privado hasta el momento imperante. Pero el poder y dominio de Venecia en el mundo conocido por entonces siguió imponiéndose, hasta el punto de transformarse cual serpiente mudando su piel para superar varias embestidas históricas que abocaron a la nobleza negra a diseñar un nuevo modelo bancario en otras tierras que pervive y domina hasta el día de hoy. Tras esta crisis que acabamos de exponer, Venecia salió debilitada y a su vez empoderó a los líderes europeos, pero seguía siendo la fuerza más poderosa de Eurasia. Un hecho pionero que comenzaba a enfocar la banca hacia nuevos derroteros fue la fundación en el año 1408 del Banco di San Giorgio en Génova, donde prominentes genoveses como las casas de Grimaldi y Serra estuvieron involucrados. Por lo general, por entonces, la banca no hacía uso de agentes judíos, pero en este caso, la excepción que confirma la regla es el clan cásaro de los Ghisolfi, quienes ejercieron dicho trabajo en esta banca San Giorgio. Desde el siglo XII, destacados judíos empezaron a ejercer de prestamistas, que se les puede considerar banqueros, tal como hoy lo conocemos. En el siglo XIV y XV, el factor judío se limitaba a ejercer, y dependiendo de qué zona europea, de prestamistas sin incidencia en las altas finanzas, porque tenían más limitaciones que el resto de súbditos a la hora de llevar a cabo actividades económicas. Salvo excepciones, como por ejemplo en Castilla y Aragón, donde los intereses de préstamos se limitaban desde el año 1253 a un 33% y 29% respectivamente, lo cual permitía a los prestamistas judíos actuar como banqueros en el sentido que hoy le damos a la palabra. Criptojudíos, huidos de la península ibérica, introdujeron la banca y el concepto mercantilista de la economía de Estado en el Imperio Otomano. Es el caso de la Casa de Méndez, que pronto adquirió una posición dominante en las finanzas de aquel Imperio Otomano y en el comercio con Europa. En cuanto a los judíos residentes en el gueto de Venecia, la Serenísima República les prohibió ejercer de prestamistas hasta el año 1385, en que se concedió a un pequeño grupo procedente de Alemania prestar al continente con intereses entre un 10 y un 12%, controlados por el Senado de Venecia. Esto fue así hasta pocos años después, en que en 1392 se detectaron irregularidades que acabaron con el permiso, que varias décadas después varió y que trataremos más adelante. Al sur de Alemania, dos grandes familias de banqueros surgieron en el siglo XV. Los Fugger, aliados de Venecia que controlaban la España de entonces, y los Welser. Entre ambos llegaron a controlar gran parte de la economía europea y dominar las altas finanzas internacionales en aquel siglo XVI. Pero el mayor emporio bancario, tras la caída de las supercompañías Perucci y Bardi que hemos hablado, fue un banco fundado ya en 1397, que se erige a mediados del siglo en el mayor poder financiero de la época. Nos referimos a los Medici. Su fundador, Giovanni de Bicci de Medici, buscaba borrar la mala reputación que su familia había adquirido en los años anteriores, en que 5 familiares fueron ahorcados por delitos capitales. Lavando su imagen, financiando la mayor parte de obras de arte renacentistas a través de las ganancias que obtuvieron en sus actividades bancarias. De origen persa,
los Medici se centraron más en la banca que en las supercompañías, atrayendo depósitos, dinero prestado, canjeado después en letras de cambio y pagos internacionales, principalmente para el Papa de Roma. De hecho, los lucrativos negocios con el Papa les dio el apelativo de dioses banqueros. El imperio bancario Medici comenzó en Italia, con sucursales en Florencia, Venecia, Roma y Nápoles, y más tarde se expandió a otros centros de comercio, como Brujas, Aviñón, Londres y Ginebra. Utilizó las ganancias del banco para terminar la construcción del impresionante Duomo en 1436, y encargando otras famosas obras de arte del Renacimiento, financiando a los genios del arte de aquel tiempo. Los Medici, para eludir la prohibición de la Iglesia de cobrar tasas de interés, hicieron uso de las letras de cambio, ocultándolas mediante el uso de varias monedas en sus transacciones. Concedieron crédito a quien lo necesitara a través de dichas letras, sin preocuparse de que esto fuera visto como usura. Tras la muerte de Lorenzo de Medici en 1492 y la invasión francesa de Florencia el mismo año, que abocó a los Medici a huir de la ciudad, la quiebra era inminente, tanto así que fue liquidado ese mismo año y tomado, al parecer, por la familia Tornabuoni, y supuso además el fin de Florencia como centro de la Europa bancaria. Lento pero seguro, el equilibrio de poder se fue desplazando al noroeste de Europa, en particular a los Países Bajos, asunto que abordaremos más adelante. Los Medici, a su vez, una vez quebrada su actividad como banqueros, se dedicaron a ocupar el trono de Roma, otro negocio muy lucrativo, con 3 papas: León X, o Giovanni di Lorenzo de Medici, Clemente VII, Giulio di Giuliano de Medici, y León XI, Alessandro Ottaviano de Medici. Y siguieron teniendo poder político en Italia y Francia, por ejemplo. De estos papas cabe destacar que León X encargó construir la Basílica de San Pedro, cuyo coste le obligó a recabar fondos, intensificando la venta de bulas de indulgencia, que encargó a la banca Fugger. La denuncia contra la inmoralidad de este tráfico mercantil sería el detonante que indujo a Lutero a romper con la Iglesia Católica, dando origen a la Reforma Protestante. Por su parte, Clemente VII se negó a reconocer el divorcio de Enrique VIII, decisión inevitable dada la subordinación del papado a la política de Carlos V, y que veremos también más adelante, desencadenando así el cisma de la Iglesia de Inglaterra. Desde ciertos círculos de opinión se cree que la familia Medici utilizó su oro para financiar a la familia Rothschild, como los nuevos banqueros emergentes. Lo cierto es que la familia Rothschild ha trabajado con la casa de Medici, por ejemplo con Karl Mayer von Rothschild, que administró el Naps Bank, financiando la casa de Medici y trabajando con el príncipe Luigi de Medici de Ottaviano. Y se sospecha que los Medici dirigen la Orden Hermética de la Aurora Dorada, una sociedad secreta de alquimistas. Decir además que en 1472 fue la fundación del Monte di Piaci de Siena, el banco en funcionamiento más antiguo del mundo. Mientras tanto, la Serenísima República de Venecia continúa su máximo esplendor a lo largo de este siglo XV, llenando sus arcas con su incomparable flota marítima en el comercio de seda, especias, oro, esclavos y todo lo que se tercie desde el lejano y mediano oriente, siendo además enclave del Renacimiento y referente de las artes y las ciencias. Si analizamos aquel siglo XV desde el día de hoy, desde la amplia perspectiva que nos ofrece el tiempo transcurrido, no encontramos ningún dato que nos indique alguna preocupación grave de Venecia por su futuro. Hasta que ya en el ocaso de dicho siglo, su mayor rival le asestó un golpe que pudo resultar mortal
de no ser por la astucia mostrada por esta nobleza veneciana. La corona de Castilla y Aragón emprende la conquista de América, gracias a los permisos concedidos por el Papa Borgia Alejandro VI o Rodrigo Borgia, el mismo corrupto que, siendo arzobispo, falsificó una bula papal que permitió a los primos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón contraer el matrimonio que de facto facilitara la unión de ambas coronas, que después, como bien sabemos, posibilitó el emprender la conquista de América. Cabe mencionar que esta familia Borgia provenían de órdenes templarias. Venecia, por su situación geográfica y por carecer de tropas adecuadas para aquella empresa de tamaña envergadura, se vio impotente ante su rival castellano y replegó a sus fronteras su poder intelectual para estudiar aquella coyuntura que suponía el desplazamiento al oeste del eje económico mundial, controlado hasta entonces por la Serenísima República, en base, como estamos viendo, a la especulación financiera. Con el descubrimiento de América, el poder bancario y financiero mediterráneo se fue desplazando al norte, a ciudades como Brujas y sobre todo Amberes, a la vanguardia de la renovación financiera de entonces hasta 1580, en que se dio su liderazgo a Ámsterdam, que ayudadas por su situación geográfica opacaron a la banca italiana. Esta debilidad empoderó también a los Fugger, convirtiendo a Jacob Fugger en el tipo más rico del mundo, hasta que la quiebra de la corona española en 1557 le asestó un duro golpe. A comienzos del siglo, una alianza denominada Liga de Cambrai se unió para fulminar a la oligarquía veneciana. A pesar del cartel que presentó esta alianza, formado entre otros por Francia, por el Sacro Imperio Romano, es decir, Alemania, por España y por parte del papado de Julio II, esta guerra mundial de entonces, que marcó el comienzo de la era moderna, acabó en 1510 cuando el Papa Julio II, tras varios contratiempos, se alió con Venecia, que vuelve una vez más a resarcirse de un golpe. En este mismo siglo nacen varios bancos familiares de apellidos como los Grimaldi, los Spínola, los Doria, los Pinelli, y un apellido también de origen persa que desempeñó un papel fundamental en la estrategia de supervivencia de Venecia. Nos referimos a los Pallavicini. Pero no conviene perder de vista la huella que la serpiente veneciana estaba dejando tras de sí para evitar su muerte anunciada. Y vamos a seguir su rastro paso por paso para entender cómo pudo salir victoriosa tras el mortal golpe que le asestaron. De tal magnitud que a mediados del siglo, Venecia perdió la mitad de su flota y quebró toda su banca privada. Si rastreamos su huella, tal como convenimos, nos encontramos primero con Gasparo Contarini, de ilustre apellido que dio 7 dux a Venecia, un simpatizante de las tesis de Lutero, que por otra parte, aunque resulte contradictorio, fue fundamental para la aprobación del Papa de la Orden de los Jesuitas, envía a la corte inglesa de Enrique VIII una delegación con su íntimo amigo Francesco Giorgi, más conocido por Zorzi, al frente, un religioso cabalista experto en hebreo que con su obra Harmonia Mundi creó una escuela de misticismo veneciano de tendencia Rosacruz que germinó en la tradición masónica en la corte de los Tudor. La misión encomendada: encontrar en la Biblia fundamentos para el divorcio de Enrique VIII, que se mantuvo aliado de Venecia cuando la guerra de Cambrai, con Catalina de Aragón, y el consiguiente golpe a su rival hispano. Además de la ruptura de Inglaterra con Roma, que dio origen al anglicanismo. Un Zorzi que estaba respaldado por el asesor de la corte y agente veneciano Thomas Cromwell, y por el abuelo de su futura esposa Ana Bolena, y líder de la facción veneciana en Inglaterra, Thomas Howard, el duque de Norfolk. Una jugada maestra en este caso. El trabajo de Zorzi lo continuó el mago John Dee, el agente veneciano a modo de Rasputín de la corte de los Tudor, contrarios a Venecia, que gracias a sus conocimientos cabalísticos, esotéricos, hizo de la reina Elizabeth una extraña mujer que no quiso casarse con Felipe II y murió sin dejar descendencia.
dejando paso a la dinastía Estuardo, pro-veneciana, con Jacobo I de Inglaterra. Esta agenda para la infiltración veneciana en Inglaterra, en este siglo, fue supervisada por la familia judía Cecil, con los agentes venecianos William y Robert Cecil, asesor de la reina Elizabeth I y jefe, el segundo, de la inteligencia de la Inglaterra de entonces. Mientras, a su vez, el veneciano Sir Horacio Pallavicini controlaba las finanzas de Inglaterra. Como ven, toda una jugada maestra en estrategia muy propia de la eficaz inteligencia veneciana para abrirse camino a la conquista de Inglaterra. Por su parte, en Venecia se estaba fraguando el germen que dio origen no solo al actual sistema bancario de hoy día, sino también al modelo político-social de los últimos 2-3 siglos, cuando en el año 1577, por primera vez en la incomparable historia de la Serenísima República, se rompe el poder hegemónico de Venecia y sus alianzas con Roma, al surgir por vez primera una oposición que se llegó a denominar los Giovanni, los jóvenes, nuevos ricos que atribuían la decadencia de Venecia a la España de Felipe II y a las viejas prácticas de los hasta entonces predominantes vecchio, los viejos, ricos conservadores más relacionados con Roma, que simpatizaban con la Contrarreforma. 5 años después, los Giovanni toman el poder en el Senado y se funda a la par el primer banco público de Venecia, la Banca de la Piazza di Rialto, o Banco de Venecia, siendo emulado en 1609 por el Weisselbank en Ámsterdam y en 1619 por el Banco Giro, también en Venecia. Todos ellos pioneros en la innovación del modelo bancario, puesto que desde ahora la oligarquía se hacía cargo del Estado. Una jugada maestra, toda una revolución poco o nada destacada por la historia oficial. En las primeras 2 décadas del siglo XVI, mientras en Ámsterdam se funda la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que asume y continúa el fructífero comercio marítimo de Venecia, que los aupó a lo más alto, y poco después se funda el Banco de Ámsterdam como moderno y novedoso banco central de capital veneciano, en la Serenísima República, un brillante monje servita, conocido como Paolo Sarpi, toma el relevo de Gasparo Contarini al frente de la gestión del traslado de Venecia al norte de Europa. Y para ello provocaron en 1606 un conflicto con el Papa de Roma, que acabó en un interdicto y en la excomunión de Venecia, lo cual supuso en 1616 la ruptura definitiva del poder mundial por entonces, Roma-Venecia, y el inicio de la era moderna. Si bien en torno a la creación de los bancos de Ámsterdam y Londres aparecen muchos nombres, varios de ellos judíos, el capital, los fondos necesarios, fue inyectado por Venecia, los denominados fondi, que al trasladarse de frontera pasan a llamarse bonier, lo cual convierte a los venecianos en accionistas de la banca central y de sus herramientas financieras de alcance global de hoy día, y a los demás en ejecutivos y testaferros. Estos accionistas venecianos están, sospecho, probablemente dirigidos por el Inquisidor Consejo de los 10, creados en Venecia en 1313 y casual o causalmente 3 años después de la expulsión de los templarios, y disueltos según la historia en el año 1797. Con toda razón, historiadores como Michel Fratiani y Franco Spinelli, que investigan la historia del capital y de la economía, hoy día se preguntan si Venecia sabía de antemano que se avecinaba su decadencia.
Ya centrándonos en el siglo XVII que nos ocupa, en el año 1618, actuando como el consultor oficial del gobierno veneciano, el monje servita Paolo Sarpi dirigió en persona la firma de la Alianza Veneciana-Holandesa, que incluía un paquete de defensa mutua contra los Habsburgo. Y cuando los holandeses reanudaron la guerra directa contra los españoles en 1621, los venecianos suministraron al gobierno de La Haya más de 1.000.000 de ducados para la contienda. Para mostrar la planificación a largo plazo involucrada en este movimiento hacia el norte, debemos volver, por un instante nada más, la vista atrás a los años alrededor del año 1570, en que los Giovanni auguraron que el comercio futuro no iría por tierra como en el pasado, sino a través de las rutas marítimas recién descubiertas por el oeste hacia las Américas y al este alrededor del Cuerno de África, y que por tanto su tiempo estaba limitado y se requería un movimiento hacia el nuevo centro de poder en el Atlántico para adaptarse a las nuevas ramificaciones geopolíticas. Para cumplimentar esta tarea se necesitaba inteligencia, infiltración y gestión política. ¿Y quién mejor que el mentor y líder de los Giovanni, Paolo Sarpi, para mover a Venecia a una alianza estratégica y militar abierta con el norte, y así salvar el sistema del imperio veneciano? Esto se logró, como hemos visto, a través del trabajo inicial de Contarini y el círculo interno de Sarpi, que incluía, por ejemplo, a Giovanni Francesco Sagret, a Niccolo Contarini, Andrea Morosini, Leonardo Donato, Marc Trevigiano, Ottavio Buono, Domenic, Antonio Chirini, Mario Sani, Leonardo Mocenigo, Jacopo Morosini, entre otros. De las 430 cartas de la voluminosa correspondencia de Sarpi, que se salvaron del fuego en el año 1769, se puede vislumbrar su poder desde su centro de operaciones, donde recibía puntual información sobre el comercio de oro español, los movimientos de la flota holandesa, los cambios políticos en Egipto y Persia, y el tema de la colonización de las Américas. Y por supuesto también existe la correspondencia científica y filosófica con varios personajes. Además de la extensa y tupida red de contactos por todo el mundo, que para hacernos una idea mencionemos por ejemplo a Henry Wotton, Francis Bacon, Vicancio, Philippe Duplessis-Mornay, François Hotman, Marco Antonio de Dominis, Ugo Grocchio, Giovanni Diosdati, Isaac Casaubon, entre otros. La maquiavélica política veneciana consistió en fagocitar guerras de religión, esto es clave, entre luteranos, calvinistas y anglicanos, por una parte, y los dominados por los jesuitas de la Contrarreforma del Concilio de Trento por otra, dando lugar a ambos lados de este conflicto para manejarlos. Por ejemplo, insistiendo en el mantenimiento de una dinastía y una iglesia protestante en Inglaterra, para generar conflictos con las monarquías católicas, aconsejando políticas antiespañolas para energizar la rivalidad imperial con Madrid y evitar que el ejército español estacionado en Milán tuviera alguna oportunidad para conquistar Venecia. La alianza veneciano-calvinista dio a Venecia un punto de entrada para extender su influencia y métodos hacia el norte. El poder del partido veneciano en Londres, así se llamaba, agrupados en torno a Robert Cecil, Francis Bacon y la familia Cavendish, se mejoró en gran medida. Y los Países Bajos estaban en las garras de Venecia. Sarpi y los suyos lograron unir las fuerzas del calvinismo con la Casa de Orange, que llevaría en 1610 a los Países Bajos a una alianza militar con Venecia. Con las alianzas políticas establecidas, las instituciones financieras podrían construirse en la nueva Venecia en Ámsterdam. El Banco de Venecia se convirtió en la inspiración directa para el Banco de Ámsterdam en 1609. Ahora que se creó el modelo del futuro entramado financiero, el siguiente paso fue alimentarlo con la fortuna familiar, o fondi, como se le llama en italiano, al pilar del sistema oligárquico. Alrededor de estos fondi se agruparon las fortunas familiares individuales de las grandes familias oligárquicas, como Mocenigo, Cornaro, Dandolo, Contarini, Morosini, Sorsi o Tron, hasta un total de 20 familias que hasta finales del siglo XVIII tenían propiedades comparables o superiores a las más ricas de toda Europa.
Cuando la oligarquía veneciana transfirió muchas de sus familias y activos al norte de Europa, el Fondi veneciano proporcionó el núcleo del Gran Banco de Ámsterdam, que dominó Europa durante el siglo XVII, cubriendo por completo la deuda pública de la antigua Venecia. Así, desde el Banco de Ámsterdam, los venecianos obtuvieron el monopolio de todos los intercambios de especies y el comercio de metales preciosos. Era una cámara de compensación para las letras de cambio que manejaba la deuda del gobierno holandés y el ancla financiera hacia Europa, consolidando el papel de Ámsterdam como el Wall Street del siglo XVII. Sin embargo, el banco sufrió una fuerte depresión en 1672, conocido como el Ramsjahr, el año del desastre, debido a las guerras simultáneas de la República con Inglaterra, Francia y reinos alemanes, provocadas, como no, por la nobleza negra veneciana, lo cual generó en los comerciantes un gran temor a la desaparición de la propia República Holandesa, decidiendo retirar sus fondos en masa y la consiguiente bajada de fondos en un 34% en solo 2 semanas, de 7,6 millones a 5 millones de florines. En 1683 este banco dio un paso revolucionario al emitir recibos negociables, Recepisen, por el oro y plata en depósito que facilitaron la compra de oro y plata y especular sobre su precio. Es decir, billetes en papel respaldados por oro y emitidos por un banco central. ¿A qué suena familiar? Sin embargo, todo esto cambió después del inicio de la Cuarta Guerra Anglo-Holandesa en 1780 y la decadencia de Holanda ante el emergente poder de Inglaterra, porque Ámsterdam no podía sobrevivir sin pedir préstamos, lo cual supone una gran presión para las reservas de los bancos. Cuando su clientela, como dijimos, descubrieron que el índice de reservas completo del banco estaba lejos del 100%, la confianza se evaporó, señalando el comienzo del fin de una institución que una vez fue muy poderosa. Thomas y Oliver Cromwell, tal como dijimos, desempeñaron como agentes venecianos un papel fundamental en la conquista de Inglaterra por la nobleza negra veneciana, relacionados, como vimos con anterioridad, por lazos de sangre con la familia Pallavicini de esta nobleza negra y con prominentes parlamentarios ingleses como John Hampden. Cromwell llevó a la guerra a los ingleses contra Holanda, iniciada tras la denominada masacre de Amboine, en que, miren por dónde, su gobernador, Ieyasu, veía el poder de los jesuitas demasiado peligroso. Y la guerra contra España, bajo consignas venecianas, para acabar con los enemigos del imperio que se comenzaba a cimentar en base al libre comercio marítimo veneciano, abocando al pobre campesinado inglés a instalarse en las ciudades donde la usura se convirtió en una práctica respetable. Los desencuentros con Carlos II y con el creciente poder de Francia enfurecían a Venecia, que a través del partido Whip, el antiguo nombre del Partido Liberal, se propusieron acabar con los monarcas católicos Stuart y tramaron a través de varios oligarcas una invitación al rey holandés Guillermo de Orange y su reina María, una hija de Jaime II, para que el rey holandés aterrizara y marchara sobre Londres, en la que los británicos llaman la Revolución Gloriosa de 1688. Donde en realidad se consolidaron las facultades y prerrogativas de la oligarquía que se expresan en la Declaración de Derechos del año 1689. 6 años después de la citada revolución, había un Banco de Inglaterra y una considerable deuda nacional, una copia perfecta de la oligarquía veneciana que a través del partido veneciano manejaba el destino de Inglaterra. La British East Indian Company, por sí sola un imperio que acaparó la mitad del comercio mundial, con ejército propio de más de 250.000 soldados y una facturación astronómica, empleaba con preferencia a masones protestantes, que dieron origen a una acomodada clase media. Fundada casi 100 años antes que el Banco de Inglaterra, accionistas y capital veneciano por un total de 2 millones de libras sirvieron como incentivo a los fondos para la creación del mencionado banco. Cifra muy lejana a los 72 millones acumulados por gastos de guerra por el rey Guillermo III, al que una vez acabada
la guerra, el banco le salvó del impago. Fue en 1694 cuando se funda el Banco de Inglaterra, que a menudo se le relaciona con adinerados askenazis del clan Rothschild como Kuhn, Loeb, Lehman, Warburg, etc. Pero en realidad, el Banco de Inglaterra fue fundado y dirigido por William Paterson, que había hecho su fortuna en la British East Company, y fundado también por el primer conde de Halifax, Charles Montague, del cual, de este último, sus primos varones normandos establecieron el actual Banco de Pagos Internacionales. El Banco Samuel Montague, por ejemplo, firmó un contrato con el HSBC como Montague Private Equity. Otro familiar, Norman Montague, gobernó el Banco de Inglaterra entre 1920 y 1944. El Banco de Inglaterra funcionó de manera muy diferente al holandés y su tarea principal era financiar el déficit público mediante la emisión de acciones, similar al genovés Banco de San Giorgio. En un principio, los suscriptores proporcionaron ayuda económica para financiar el Banco de Inglaterra, que otorgó un préstamo de 1,2 millones de libras, más o menos 1,8 millones de dólares, para el gobierno inglés, tras el colapso económico de la derrota contra Francia. Pero tal vez el desarrollo más significativo de la revolución financiera inglesa fue el explosivo crecimiento del mercado de valores de Londres, gracias sobre todo a la British East India Company y su reguero de patentes, inversores y codiciosos intermediarios y corredores de bolsa, varios de ellos a costa de los robos a barcos españoles. Pero fue el capital veneciano inyectado en la British East India Company y sus espléndidos beneficios el que consolidó el Banco de Inglaterra como entidad financiera de capital privado para créditos a las administraciones inglesas. El famoso desplome de 1696 obligó al gobierno a intervenir para regular aquella orgía de capital, un poco tarde porque no evitó la siguiente crisis de 1720, que derivó en un drama no solo en Inglaterra, sino también en Francia y Holanda. Años después, el Banco de Inglaterra dejó supuestamente de ser privado, ya a comienzos del pasado siglo XX. A partir del anterior siglo XVI se ve con bastante asiduidad la figura del judío de la corte, o factor judío, o Hofjuden, banqueros que manejaban las finanzas de la realeza europea o la nobleza. Se hicieron necesarios debido a las prohibiciones contra la usura aplicadas a los cristianos y no a los judíos. Muchos reyes y emperadores, como los Habsburgo del Sacro Imperio Romano, tenían un número considerable de judíos en la corte. Por ejemplo, en la corte de Leopoldo I de Habsburgo, emperador del Imperio Austrohúngaro, que estaba plagada de asesores jesuitas, servía como banquero el judío Samuel Oppenheimer, en cuya banca entró a trabajar desde muy joven un tipo de apellido fundamental en la historia de la banca, un tal Mayer Amschel Rothschild. Estos banqueros judíos satisfacían no solo las grandes cantidades invertidas en constantes guerras, sino además toda clase de caprichos y de excesos del monarca de turno, que se endeudaba hasta el punto de sacudirse sus deudas expulsando a todos los judíos de su dominio. Aunque en el caso de Leopoldo I los expulsó a todos salvo a su banquero Oppenheimer, por razones que ahora no vienen al caso. En este siglo XVII, los Keilot, o comunidades judías, forzadas a convertirse en prestamistas por las severas limitaciones que se les imponían, comenzaron a ser garantes de las deudas contraídas por judíos con los prestamistas cristianos, el clero, las instituciones de la iglesia y la nobleza, obteniendo sustanciosos préstamos que convirtieron al clero y a la iglesia en acreedores de gran parte de esta deuda, práctica que fue reprendida por el Papa Benedicto XIV en su encíclica 1751 A Primum Quo.